voy a charlar con el doctor Jiménez, no de cine, o quizás sí, pero también de historia, porque hoy es un día patrio. La agenda cultural, si nos queda tiempo, vamos a decir algunas, si no, lo van a ver esta tarde en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Facebook como Capítulo 2 Radio. Ahí vas a ver todo lo que tenés para hacer este fin de semana XXL. Claro, cierto, empezó hoy y bueno, se extiende hasta el domingo. Empezó hoy, algunos, no sé cuántos días de la semana que viene también se tomarán, ¿no? Y hay que ver qué es lo que... ¿Y cómo quedamos el domingo? Exactamente. Si nos podemos levantar el lunes, señores, el lunes iré a trabajar, así que si mi jefe me está escuchando, bueno, si tengo tiempo, voy. Vas. Y voy. Doctor, hoy es un día patrio. Hoy es el cumpleaños de la Argentina. Hoy es el movimiento revolucionario, la Revolución de Mayo. Realmente fue una revolución, aunque inicialmente se gestó en nombre del rey Fernando VII, exacto, que en ese momento no estaba reinando en España, porque España estaba tomada por los franceses. Por los franceses. Y el rey era el hermano de Napoleón, que se llamaba José Bonaparte. Pepe Botella. Pepe Botella, claro, que por su pequeña afición por los licores y las bebidas espirituosas. Exacto, así también le fue, ¿no? Así también le fue. Así también bueno, pero todo quizás comienza también allá en el viejo continente, cuando Napoleón toma Sevilla. Tal cual, el último reducto, la última junta de gobierno que quería mantener el poder en nombre del rey. Sí. Y bueno, esas noticias llegaron acá mucho después, por supuesto, porque las noticias viajaban en barco. Claro. Y los barcos tardaban en cruzar el charco. El gran charco. El gran charco. ¿No? Claro. Y acá, justamente ante la necesidad o ante la acefalía del rey, se decide hacer una junta, supuestamente tendría que estar encabezada por quien era el representante del rey en el virreinato, que era don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y acá entran en la historia estas dos personas que en la escuela, y permítanme decirlo bajo mi propia responsabilidad, nos enseñan a que eran dos personitas que entregaban una escarapela y que invitaban a la gente a sumarse y para que el pueblo sepa de qué se trata en realidad, y esto va por mi responsabilidad, ¿no? Eran como los conocidos punteros políticos, ¿no? Algo así, sí, totalmente. De hecho, French sabía leer y escribir. Él era uno de las personas que llevaba la noticia de cabildo en cabildo, y él era el encargado de llevar todas las noticias a los cabildos. Él era una persona culta y quizás por eso se aprovechaba. Y también fue uno de los que acompañó para la ejecución del virrey. Claro, de quien había sido la persona que lideró la reconquista, que lideró el movimiento alzado de 1806 y 1807 en contra de los ingleses. Exacto. Que donde también pongo hay alguien, un salteño, que tuvo una actuación destacada, tomando el único salteño con una caballería que tomó una fragata, la fragata... no me salió el nombre ahora. Y de don Martín Miguel de Güemes. Sí, Justina. Justin. Justina. Bueno, eso hablamos el otro día con una persona que nos visitó. Mire. Sí, con Virgilio Núñez. Cierto. Hablamos esta proeza que de Martín Miguel de Güemes, lo digamos, ¿no? Total. Que fue, creo, único en el mundo, y quizás... si no me equivoco, hubo un antecedente en Europa. Mire, no sabía. Ya lo voy a traer bien, no quiero decir una cosa que puede ser un error, pero bueno, volvemos. French y Beruti también, French y ¿no? Beruti, French y Beruti fueron los que acompañaron a ejecutarlo. Bueno, cosas extrañas y curiosidades. Claro, de la mano de quien era primo de Manuel Belgrano, Castelli. Don Castelli, Juan José Castelli. Que bueno, que cuando charlábamos hace un rato, que curiosamente fue uno de los grandes oradores en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Sí. Un Cabildo Abierto relativamente. Sí. Porque había 125, 225 invitaciones especiales. Especiales, exactamente. Porque ahí en ese momento los que participaban no era el pueblo. Eran los que participaban, eran los comerciantes, la gente que exactamente, la gente que estaba en el poder. Sí. Porque
eran los que tenían el dominio de la situación de la política de ese momento. Y es tan importante la semana de mayo, sí, que nosotros en algún momento en la facultad, viste que tenemos la semana de mayo, que sí, podíamos viajar o volver. Sí. Es tan importante porque ahí se va definiendo. La primera junta, como dijimos, estaba encabezada por un español. Y ahí es donde aparece un movimiento revolucionario, y por eso es Revolución de Mayo. Claro. Porque deciden dar de baja a esa junta y poner criollos, sumados, por supuesto, algunos españoles, como Alberti, como había un cura también que estaba en la junta, que eran de origen español. Y le voy a dar un dato más. Sí. Uno de los principales actores en esta revolución del 25 de mayo fueron los ingleses. Los ingleses tenían intereses en desbloquear esta economía que tenía el Virreinato del Río de la Plata con España. Había una exclusividad y lo que querían hacer los ingleses en aquellas famosas invasiones años antes, que el pueblo terminó repeliendo, la idea era abrir el comercio. Entonces, al no haberlo podido hacer en las invasiones inglesas, tenían espías acá que fueron los agitadores, los que decían tienen que hacerlo, gente de afuera, y no es un dato menor que hayan sido ingleses. Sí, sí. E incluso tenían una flota, los ingleses, una flota apuntando hacia Buenos Aires y vigilando todas las acciones de la Revolución de Mayo. Y claro, lo que pasa es que al no poder incursionar y dominar a este territorio a través de la fuerza, empezaron a usar su diplomacia, digamos. Claro. Usted sabe que en San Lorenzo, cuando San Martín presenta la batalla, había un observador inglés. Qué raro, ¿no? Entonces, ahí es cuando se habla mucho de los vínculos, ¿no?, de Inglaterra con las logias. Con las logias, muy bien. Y acá hay alguien que tiene un papel fundamental en las juntas, que es de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Que, en mi modesta consideración, para mí él es el gran sacrificado de la patria. El tipo que le puso cuerpo a la revolución y le puso el cuerpo no siendo militar, era un abogado que había estudiado en España, y que perdió todo, y como esos paralelos, ¿no?, que hay con Juana Azurduy, también murió en la pobreza. Su lápida fue el mármol que cubría una de los muebles de su habitación. El último pago que pudo hacer es el reloj. A Don Redhead, que ahí se conecta con Güemes, que era el médico de Güemes. Exacto, muy bien dicho. Era un irlandés. De hecho, muchos no saben, acá en Salta tenemos un pasaje muy chiquitito que debe tener 1 o 2 cuadras, que se llama Pasaje Redhead, y nadie sabe quién fue. Son cosas datos así que faltan en la educación que tenemos nosotros como salteños y como argentinos. Sí, aparte, como hoy que se ve ahí tan mezclada la política, ¿no?, con un día patrio, que yo creo que lo importante de hoy es saber dónde nació y cómo se inició nuestra nación, ¿no? Sí. Y quiénes fueron los actores que participaron de ese gran movimiento. Porque en 1809, como usted había dicho hace un rato, hay una revolución en Bolivia que es sofocada a tiros y sangre. Fue terrible. Y también fue más o menos por mayo de ese año. Y bueno, ese movimiento estratégico de ponerlo al rey, pero cambiar a las cabezas españolas por gente originaria del virreinato, por criollos, fue un movimiento realmente muy importante. Muy importante. Y me hablaba usted hace rato de Belgrano, y Belgrano, y hablando en el terreno de estos olvidos históricos y esta falta de reconocimiento, como a Juana Azurduy, a Belgrano se lo tildó de perdedor cuando tuvo aquellas derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. Pero, señores, ustedes tienen que ir a Vilcapugio y a Ayohuma y ver cómo era el terreno. Muchos de los combatientes se iban de Buenos Aires, de Córdoba, de Jujuy, de Salta, caminando. Sí, señor. Ustedes llegan a aquella donde se libró aquella batalla. Muchos hasta pelearon descalzos. Sí. Y hay piedras filosas, es decir,
acá pelearon nuestra gente y no han sido reconocidos, e incluso peor, le dijeron, no sirven porque perdieron dos de las batallas más importantes que teníamos que haber ganado, pero tenían que estar ahí, señores. Llegan a una altura donde incluso hasta no hay aire, no se puede respirar. Perdimos, lamentablemente tuvimos que replegarnos y allí Belgrano como que pierde un poco el apoyo, ¿no? Sí, bueno, ahí es cuando van, es más, baja hasta Tucumán, sí. Y en Tucumán lo reemplaza San Martín, sí. Y ahí va, enfrenta un juicio para ver si lo ponían lo ponían preso, lo metían en la cárcel. Es una locura. Una locura. La historia argentina está plagada de estas cuestiones, de falta de reconocimiento y de traiciones y de poco profesionalismo, digamos, en lo que fue juzgar a figuras que fueron tan importantes, ¿no? Cornelio Saavedra termina desterrado también en Mendoza. Cornelio Saavedra, hablemos. Cornelio Saavedra fue una persona que nació en lo que hoy es Bolivia, claro. Y fue nuestro primer presidente. Sí. Nuestro primer presidente. Tengo unos mensajitos antes que continuemos, porque mire, de tanto hablar sobre Argentina se nos está yendo el tiempo. Sí. Dice, hola, quiero participar por el libro, soy Mabel Laureano 919, muy lindo el programa, me dice, bueno, muchísimas gracias. Elizabeth nos está agregando, Diego, ¿sos un chamán? Me dice. Caramba, ¿por qué? Estás visualizando mi casa, dice, cuando me cae de visita sorpresa, dice, cuando todo como puedo por acá, acomodo todo por acá y por allá en la cucha del perro, dice, que es cierto lo que dijiste sobre la situación, oh my God, nos dice, bueno, Elizabeth, gracias por tus mensajes. Belgrano, una persona que cae también en este olvido por un tiempo, ¿no? Porque luego la historia también lo ha reivindicado, pero recordemos que no era un militar, no, era una persona de leyes, ¿no? Era un abogado, era un intelectual. Era un intelectual de la época. Él, bueno, también hay que destacarlo también a Mariano Moreno, ¿no? No hay que olvidarse nunca de Mariano Moreno. Sí. Fue un tipo muy preparado y que se sumó a la guerra, poniéndose en una situación que no le competía, digamos, porque levantó las armas y se fue nombrado general, ¿no? De la República, o en ese momento de lo que era la incipiente nación argentina, que no existía como tal como república, ¿no? Pero para defender este movimiento, para poder liberar a toda Sudamérica. A toda Sudamérica. Porque nunca hay que olvidarse que después, a posteriori, viene la Declaración de la Independencia, pero la Declaración de la Independencia no es solo del Virreinato del Río de la Plata, es de todo el territorio de los virreinatos de Sudamérica. Ah, mire usted. Claro. Y ahí estaba pues, también involucrado a quien conocemos como el padre de la patria, ¿no? A don José Francisco de San Martín. Pero Belgrano fue tan menoscabado y tan que hasta muerto fue vulnerado. Cuando lo van a pasar de la tumba a lo que es su cenotafio, su tumba que está ahí en la iglesia del Pilar en Buenos Aires. Ya quedaban huesos, por supuesto, algunos dientes. Y hay dos ministros que cuando hacen el pasaje se robaron 2 dientes. Fue tal el escándalo, wow, que tuvieron que devolver los restos y volver a ubicarlos en el sitio donde correspondía, ¿no? Pero bueno, por eso Belgrano es una persona a la cual yo creo que hoy deberíamos ver como un ejemplo e investigar un poco más de su vida, ¿no? Investigar. Como usted, yo lo veo, acá tiene un libro, porque se vino con un libro, sí, ¿no? Un libro de Felipe Piña de 1810 que habla un poco de... Recomiéndelo también. Sí, él habla un poco de qué es el entorno, de los antecedentes, de por qué se llegó hasta la revolución y de lo que pasó, ¿no? Para que entendamos un poco lo que pasaba en Latinoamérica. Sí. La Revolución de Mayo no fue, o sea, el movimiento acá, como decíamos hace un rato, no fue un movimiento aislado, fue en consecuencia de todo un conjunto de acciones basadas en la situación política de España, de la cual nosotros dependíamos, y del mundo. Exacto. Del mundo. Entonces, al ver que los españoles
hacían juntas, ¿no es cierto?, Sí. para poder proteger su soberanía. Bueno, acá se les ocurrió la misma idea. Ujú. Y eso es lo importante, ¿no? Y esa es la semilla que después, 6 años después, 1810, nos lleva a la independencia. Sí. En un momento crucial Sí. de nuestra patria. Pero el nacimiento como territorio hacia el camino de la independencia y de la libertad es el 25 de mayo. El 25 de mayo, exactamente. Y como bien dijo, es la fecha de cumpleaños de nuestra Sí, Argentina. Un día muy importante, un día muy importante. Y un día muy importante, ya cambiando el tema, en que he comido locro. Sí, ¿qué comió usted, doctor? Yo hoy empanadas. Empanadas. Sí, porque estaba un poco con calor, entonces digo, bueno. Le quiero hacer una última pregunta, ya saliendo de todo este tema histórico que hemos tratado, que la verdad que me ha fascinado y me encantó la visita, doctor. Dígame, esta noche, hoy es feriado, ¿qué puede ver la gente? Y usted va a volver mañana, Sí. Y veremos qué es lo que pasó. Bueno, hay 2 películas. Sí. Hay una que se llama Dos Corazones, Ajá. que está en Netflix, que es una película muy interesante. Ajá. Habla sobre el impacto que puede tener la donación de órganos Ah, caramba. y cómo 2 vidas pueden ir paralelamente en lo que respecta al amor y a su desarrollo, y cómo se pueden llegar a cruzar. Y otra película que está en Disney, Ajá. que habla de 5 chicos, que se llama Cráter, Ah, bien. que es una película en el futuro, de gente que vive en la luna, Ah, y cómo se pueden ir detrás de los sueños, y cómo se pueden afianzar, y de los roles que uno puede llegar a cumplir, digamos, en su futuro. doctor Jiménez, Jorge Jiménez, una agradable visita hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy feriado. Y señoras, señores, mañana también va a estar el doctor Jiménez, porque lo vamos a hacer venir, ¿no? Se van a empachar. Se van a empachar. Así que ya tienen recomendaciones para esta noche y quizás un poquito el adelanto para mañana, ¿sí? Sí, sí. Muchísimas gracias por haber venido. No, doctor. gracias a usted. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos reencontramos mañana a las 16 horas. Recuerden, sacar belleza de este caos es virtud. Hasta mañana.